¿Qué pasa cuando el mundo deja de hacer tic-tac? ¿Qué pasa cuando la etiqueta de tu yogur favorito cambia de color o se te pasa el micro? No pasó 8 y 5, pasó 8 y 7. Para muchas familias esto puede ser un caos, pero para otras, como acá Vale que nos acompaña hoy, es vivir dentro del espectro autista. Bueno, hoy no vamos a hablar de enfermedades ni de curas, sino que vamos a hablar de esas anclas que tiene cada familia. Vamos a hablar también de hipersensibilidad, que también es superpercepción, y de cómo cada familia va desarrollando su propio mundo, ¿no? Y sus propias reglas dentro de su entorno para empezar a manejarse con estos desafíos. Exactamente. Bienvenidos a Autista en Movimiento. Hoy vamos a hablar sobre las rutinas, el mundo de las familias dentro del espectro autista. Nos acompaña el doctor Maximiliano Coronel, médico fisiatra, el licenciado Franco Ferreira, kinesiología, Micaela Mignola, soy licenciada en terapia ocupacional, y nos acompaña Valentina, mamá de Alfonso, Busi, para quien los conocemos hace mucho tiempo, que bueno, viene a contarnos un poquito sobre su vida y sobre su mundo. Bienvenida, Vale, gracias. Bueno, Vale, la pregunta que le hago a todos los padres cuando vienen al consultorio por primera vez, ¿cómo empezaron ustedes a sospechar? ¿Qué los hizo llevar a preguntar al pediatra? Viste que muchas veces vas preguntando y no vas obteniendo respuesta hasta pasado un tiempo. Sí, yo en realidad, Alfonso hoy tiene 8 años, pero cuando tenía 9 meses tuvo una señal. Yo siempre digo, no hay nadie que esté necesariamente preparado para reconocer las señales de alarma, y ni siquiera los profesionales médicos, ¿no? Los que ven por ahí habitualmente a tu hijo, porque es muy específico y no había tanta información, y nosotros no la teníamos a esa información. La verdad es que teníamos como el sesgo que tienen todas las personas con respecto a una condición, que es el niño con autismo es un niño que está en un rincón, dado vuelta, que lo llamás y no se da vuelta, no te escucha. Alfonso no tenía nada de eso. De hecho, nosotros, el autismo era un tema más muy ajeno, ¿no? Y él, cuando tenía 9 meses, le empezó a dar mucho miedo. De hecho, no me olvido más hasta el día y el momento, porque lo recuerdo con tanta... fue tan directo que lo recuerdo hasta el día de hoy. Estábamos con una amiga y su hijo, que también tenía 9 meses, y el niño se puso a llorar por una llave que estaba jugando y se le rompió, algo así, y Alfonso se puso a llorar con él. A ese otro niño se le pasó y a Alfonso no se le pasó. Y yo dije, ay, qué hijo empático he tenido, o sea, como se pone mal por el llanto del otro niño. Y durante un año entero estuvimos recorriendo ese camino de verlo a Alfonso ponerse mal por otro niño, pero eso fue escalando y de repente no podíamos estar en un lugar donde hubiese otros niños llorar, porque Alfonso entraba en una crisis que no podía salir. Mirá qué raro ese síntoma, ¿no? Sí, y vos sabés que lo que nos pasaba era que no tenía como sensibilidad auditiva a otros sonidos. Era que, o sea, él tenía un perro, teníamos un perro enorme, le ladraba al lado, no pasaba nada. Íbamos a un lugar con otros sonidos y no pasaba nada. Entonces, yo no sospechaba nada más que tenía un hijo muy sensible a la sensibilidad de otro niño. Pero bueno, eso se hizo muy poco, o sea, la verdad es que socialmente no lo podíamos sostener. ¿Y qué tiempo pasó? Pasó un año, y yo siempre cuento que en realidad el problema de eso fue que es como que vos le tuvieses miedo, por ejemplo, al ruido del secador. Sí. El secador deja de hacer ruido, pero para vos ya en tu mente el secador hace ese ruido. Claro. Entonces pasó a tenerle miedo a los niños, al margen de si lloraban o no. Porque para él el se iba acrecentando el problema. Sí, y era muy chiquito, no tenía ni 2 años, entonces todos los soniditos que hacían otros niños de su edad o otros bebés eran para él igual de problema. Y la realidad... ¿Y qué te decían en las consultas? De los yo no consultaba este tema porque para mí era un tema social. Como era muy chiquito, yo dije, bueno, va a empezar el jardín y se le va a pasar. Imagínate meterlo con esa situación a un jardín. Arrancamos en un jardín creyendo que era más un tema de que no tenía hermanitos, no tenía tanto contacto, y mi hermana, que se dedica un poco, mi hermana es profesora de artes visuales, pero trabajaba en un centro en que empezó a tener contacto
ella, siempre lo cuento también, y lo doy como ejemplo para la gente que se quiere acercar a alguien a decirle, che, me parece que tendrías que consultar. Ella me dijo, me trajo el teléfono de una terapista ocupacional, me dijo, anda a verla a la Gaby. No me dijo nada, lo habló con mi mamá para que mi mamá también me empujara, Claro. pero nadie me dijo nada. Y fuimos con su papá y ahí fue cuando nos encontramos con esa primera idea de que, o sea, nos dijeron que podía ser, nos dijeron, no, nosotros nos diagnosticamos, nos mandaron a un lugar para diagnosticar que duró un mes. Alfonso ya estaba cumpliendo los 2 años y ahí dijimos como no puede ser. Si yo le digo a Alfonso y se da vuelta, no puede ser si yo le hago señas y él con la mirada me responde, no está desconectado. Decía ¿Hablaba yo. en ese momento? No hablaba, tenía como el balbuceo de un bebé, pero no hablaba. Y yo no sabía por la edad que Claro. era esperable o no del desarrollo de ese niño. Pero yo dije, no puede ser. Y su papá lo mismo, y la verdad es que ahí empezamos a ver todas estas señales de alarma. Claro, fíjate qué importante, ¿no? Reconocer estas cosas y empezar a estudiar y estar al tanto, porque uno cuando por ahí el pediatra llama la atención y dice, mira, puede ser esto, empezamos a identificarlo con los hitos motores más primitivos, ¿no? Sí. Es el control cefálico, los rolidos, el Sí. sentarse. Si se sienta, se Pero, camina. sin embargo, Pero claro, eso pero es sin embargo, eso es algo muy básico. Esto fue un caso como muy especial que pasan varios chicos, pero que por ahí no se tiene en cuenta, ¿no? Claro, no es algo que se produzca en muchos chicos, ¿sí? Entonces, qué bueno que hayan podido transitar ese proceso para llegar a lo que necesitaban realmente, porque imagínate qué duro hubiese sido también para el Alfon esto de exponerlo a un jardín, al llanto, a los niños y que siguiéramos fomentando este miedo que él tenía. Sí, yo por eso siempre digo que yo agradezco esa situación. O sea, después obviamente entendimos que Alfonso no tenía señalamiento, que no tenía Claro. imitación, que alineaba los juguetes cuando jugaba, que se obsesionaba con un juguete en particular o con un color en un juguete. No entendíamos nada, pero porque no conocíamos nada. Pero yo siempre digo, sí, la verdad es que nos condicionó muchísimos años, la mayoría de su vida, socialmente, esta fobia, porque para mí pasó a ser una fobia de él directamente. Claro. Y terminé yo hasta un poco teniéndole el mismo miedo a que un bebé llorara con claro. él ahí, porque, pero si no hubiese pasado eso, hubiesen pasado muchos más años sin que Alfonso tuviese otras señales y yo me hubiese demorado. Y es fundamental, sabemos todos que la mayor neuroplastia del cerebro está en los primeros años, cual. hay que ocuparse. Es como vos dijiste al principio, viste que en otras patologías hay señales. Bueno, acá es muy difícil, pero también hay que concientizar, no solamente a la gente, Exacto. sino a los profesionales Exacto. que consultan a los chicos. Pues yo en la consulta escucho y me dicen, yo hago esa pregunta, ¿qué te decía el médico? No, que se le iba a pasar, que ya iba a mejorar. Y perder Y ese esa por ahí, miedo. claro, y esas son señales muy importantes. Perder ese miedo y esos tabúes de llevarlo al médico, de que lo evalúen, lo analicen, porque en otros casos hubiese ocurrido de que el papá, en vez de tomar esa actitud de llevarlo a un médico o a un profesional, el reto, el castigo, que deja de llorar, que ¿entendés? Y Bueno, eso Alfonso también durante es- mucho tiempo para los círculos en los que nosotros nos movíamos era un niño mamero, claro, un Tal cual. caprichoso que quería estar a la Exacto. mamá. Sí, Y sí, eso, todo eso yo... esa es de la hecho, primera yo confusión. me tuve que empoderar de poner el diagnóstico un poco durante un tiempo por delante para que la gente Lo que visual. fuera más amable, Claro, como para que la cuando gente los chicos pudiese- lloran que tiene hambre, Tal tiene cual. hambre, ¿viste? Exacto, o Y es salir de esos caprichoso, esquemas tal cual. de... Sí, tal cual. Bueno, sabemos que estás con nosotros hace mucho tiempo, que tenés una familia, está la abuela detrás también que te acompaña, Juan, que es su papá. ¿Cómo fue para ustedes atravesar este proceso, este duelo por ahí de idealizar ese hijo que no fue y amar a este hijo que tengo ahora? ¿Cómo fue ese proceso, esa transición? Que bueno, a mí me gusta siempre escucharlo porque cuentan una historia muy bonita ustedes también. Sí, yo creo que ninguno de nosotros hubiese podido sin esa red, ¿no? Todos los terapeutas de Alfon conocen mucho a mi mamá, que es su abuela, Manino, porque ella fue realmente un motor para el papá de Alfonso y para mí. Ella incluso se involucró con Panacea, con Alexia Ratazzi, y empezó a ella instruirse para poder enseñarnos. Y nosotros con su papá hicimos, yo siempre digo la curva, ¿no? Tipo, yo empecé muy arriba, como dale, no pasa nada, vamos, su papá al revés, y después hicimos la curva contraria. Tal cual. Nos sostuvimos el uno al otro en ese sentido, pero hicimos un acompañamiento parental muy importante
en el que nos dijeron esta primera palabra que también nos chocó como, pará, no, si mi hijo no se murió, ¿qué duelo voy a hacer? Y ahí nos dijeron, tenés que hacer el duelo del proyecto, de eso que vos esperabas cuando te quedaste embarazada, Claro. y soñabas, y que todo padre termina medio que teniendo que hacer en algún momento cuando su hijo se le planta y le dice, no quiero hacer esto, quiero hacer esto otro, ¿no? Pero bueno, tenías una idea, bueno, tu vida va a ser totalmente distinta. Y yo creo que el duelo empieza por, obviamente, abrirse a sentir todo lo que hay que sentir, pero también a entender que de alguna manera de vos, como papás, depende el neurodesarrollo de esos primeros Tal años cual. desde que arrancás. Fundamental. No solo de ocuparte de sacar un certificado de discapacidad, que parece un trámite menor, y todos pasamos por esa etapa de decir, estoy haciendo un certificado de discapacidad de mi hijo chiquito, o sea, ¿qué es esto? Pero en adelante, ¿no? Es ponerle todo lo que hay que ponerle al proceso de terapias, pero después llevarte eso a la casa. Y el mayor empoderamiento como papás es no entrar en la misma en la que está el niño, ¿no? Es importante lo que decís, sobre todo con respecto al certificado de discapacidad, que yo lo escucho, los padres, y ya voy a ver, cuando uno se lo recomienda, pero no en perjuicio del No, al padre contrario. o del niño, sino que la ley 24.901 es un apoyo, un derecho del paciente con algún tipo de dificultad o discapacidad leve, moderada o severa. Entonces eso es importante también que la familia sepa que nos ayuda. Eso ayuda. Tal Viste cual. que por ahí los padres lo toman como vos decís, como un derrotero, como un fracaso. Como una vergüenza. Como una Es vergüenza, tal increíble. A mí me pasa, obviamente Alfonso tiene 8 años y he podido tener roce con un montón de historias que se me acercan, ¿viste? Porque uno trata, ¿viste?, de hacer tribu y te empezás a charlar con gente Claro. que pasa por la misma, Sí. ¿no? O por parecidas. Esta parte de, obviamente, hay que desaprenderse de la idea de que esto no te tiene que dar vergüenza. O sea, no tiene un certificado de discapacidad, no limita lo que tu hijo puede hacer. El que lo Tal limita cual. sos vos. Cuando Exacto. no le querés dar, como vos decías, los derechos o las herramientas. Entonces yo creo que el duelo es, primero, para mí entender que esto es por siempre. Entonces que vas a tener días buenísimos, días que no tanto, pero sobre todo eso, es decir, si yo me quedo en esta, triste, mi hijo se queda en la misma. O Bien. sea, Y en cuanto a esto de las herramientas y de las planificaciones, de las rutinas, ¿ustedes cómo se manejan? Si han podido, no sé, en la casa, por ejemplo, usar pictogramas, la previsibilidad de los horarios, de decirle... Las rutinas. Las rutinas, de decirle cómo planificación. vamos a hacer, hoy vamos a hacer tal cosa, si manejan esa previsibilidad o no, o cómo se organizan durante el día a día de una rutina normal, ¿no? ha sido un camino de mucho aprendizaje para los tres. Porque yo siempre digo que tengo un montón de cosas que se asemejan mucho al espectro, son muy estructuradas, muy rutinarias, y su papá es todo lo contrario. Y encima, cuando Alfonso tenía 3 años y medio, nos separamos. Entonces pasó a tener 2 casas en las que Claro. había que tener rutinas, con 2 personas que manejan la dinámica totalmente diferente. Bueno, pero eso lo un ayuda, camino. ¿eh? Lo ayuda. ¿Por qué te digo que lo ayudó un montón? Porque él venía con una inflexibilidad importantísima. La Mica lo puedo ver en las terapias un montón, esto de que no le podías cambiar una rutina en el juego. Nunca pasamos, digamos, por la severidad de, por ejemplo, estos casos que hemos escuchado de cómo luce, por ejemplo, el pote de un yogur, Claro. o el camino a la escuela, nunca pasamos por esa severidad, pero sí tuvimos en pequeñas cuestiones, sobre todo el aprendizaje de Alfonso, esto, y en realidad nosotros entendimos que es vital. Yo creo que para cualquier niño en desarrollo, las rutinas, porque ordenan, porque ayudan. Alfonso en un momento cognitivamente no podía saber en qué día vivía. O sea, no sabía qué día era hoy cuando se levantaba. Entonces, mantener las rutinas hizo que él pudiese ir entendiendo eso. Pero al mismo tiempo teníamos el desafío de no caer en le pusimos tanta rutina que no podemos salir de ahí. Claro. Y la verdad es que ahí siempre digo, la separación terminó siendo una ayuda para él, porque Claro. le dio esa posibilidad. Primero él va de una casa a la otra, va a la casa de los abuelos Claro. también. Hizo que se mantuviera más flexible y pudimos encontrar como lo integral. ¿Sabes en qué lo encontramos? En meter un cambio chiquito. De a poco. O sea, mantener la rutina igual, pero de repente, no sé, si yo estoy viendo que él empieza a encapricharse, o mejor dicho, a obsesionarse con una comida,
ahí ya le meto el cambio. Cuando veo que se va a pasar por el otro lado, digamos, los Bien. cambios muy chiquitos en la rutina sin dejar de hacerlo. Claro, que eso está bueno porque al salirse de las estructuras también es menor por ahí la desregulación. Nosotros éramos muy rutinarios con Alfonso antes de saber de esto. Yo lo bañaba y lo hacía dormir y le daba a comer a la misma hora siempre, una cuestión mía. Terminó ayudando eso, pero la realidad es que hoy con una dinámica de tantos cambios, eso ayuda. Que vos puedas meterle un cambio en la mitad. Muchas veces los padres, yo los reto, ¿viste? Soy malo yo. Muchas veces les digo eso, o sea, eso no corresponde porque no lo estás ayudando, lo estás perjudicando. Por ejemplo, decir todo que sí, mantener la rutina. No. Vamos cambiando de a poco, con anticipación, Es mantener, yo creo, un exacto. equilibrio entre las dos situaciones. O sea, no ponerte tampoco tan estructurado vos, pero al mismo tiempo. Y con respecto a la anticipación, el caso de Alfonso igual, o sea, no quiero puntualizar en él porque sé que generalmente no es lo mejor. Alfonso en realidad le hace al revés. Le hace un poco mal la anticipación extrema porque le da un poquito de ansiedad. Sobre todo, ¿sabes qué? Cuando son situaciones que no se anima a enfrentar. Por ejemplo, antes nos costaban un montón los cumpleaños y yo tenía, en esto de empoderarme, decía, ¿qué hago? Tengo 2 opciones. Y lo he visto en muchas mamás. No voy más a los cumpleaños o voy hasta que esto se logre. Claro. Y en eso, esto se logre, era, bueno, llego, los papás y los compañeritos ya sabían que Alfonso necesitaba un ratito de llegar hasta allá, no se le acerque nadie, está con la mamá, nos quedamos, me quedo, me meto al juego con él después. Pero si yo le anticipaba que teníamos un cumpleaños, Alfonso llegaba peor, porque él sabía que en un momento se le pasaba, pero entonces la anticipación en realidad, siempre yo digo que depende para qué y cuánta ansiedad le pueda llegar a generar. Sí es verdad que en general la anticipación obviamente ayuda a ordenarse en la rutina, pero bueno, yo creo que es fundamental aprender para poder. Y esto tiene que ver con que esto es un espectro, entonces no a todos les sirven las mismas estrategias. No. ¿Sí? Yo por ahí que he tenido la posibilidad de ver un poquito el proceso del Alfon desde muy pequeñito, el Alfon venía con esta sensorialidad que hablábamos un poco también nosotros, venía con esta sensorialidad pero muy marcada, entonces él necesitaba su espacio para revolarse, él necesitaba este movimiento de la pelota. Me acuerdo que hasta incluso le costaban mucho las salas de espera. Teníamos que estar cuidándonos de que ningún otro niño llorara porque todavía estaba como sensible al llanto y nada, realmente Valen, Juan, Manino, que todos la conocemos como Manino, ellos ha sido una familia como muy permeable a todas las sugerencias terapéuticas y han podido ir construyendo esta rutina para que hoy, o sea, hace unos días, el Alfon estuvo exponiendo en la Feria de Ciencias con todos sus compañeros, estuvo en su muestra de inglés, entonces como ha podido ir superando de a poco esta sensibilidad que me provocaba el cumpleaños, este malestar, yo creo que todo eso ha sido un trabajo de ustedes como familia y los ha llevado a que hoy el Alfon tenga una rutina normal. Es que eso es imposible, o sea, sería imposible de lograr solo si fuera terapéutico. Sí, tal cual. En lugar de rehabilitación, es imposible. Y tampoco sería posible si la familia no va tomando lo que vamos tratando de ayudar. Porque si en el centro hacemos tal cosa, tenemos tal objetivo, y los padres o la familia no capta eso, es muy difícil que el paciente vaya evolucionando. Bueno, ustedes lo contaban, yo los escuché en otros capítulos sobre esto de cómo se empoderan los papás o cómo actúan. Yo, si te tuviese que decir un manual, una lista de pasos a seguir, no sabría qué decirte, más que tenés que empoderar. Este caso que contaba la Mica, Alfonso, cuando íbamos a los actos, al principio obviamente era yo estar pegada a él en el acto, o sea, estar participando como un niño más, que no me cuesta mucho por mi tamaño, ¿no? Pero literal estaba ahí. Después pasó que empezó a querer, porque sobre todo esto, yo decía, yo lo veo que quiere, es un niño feliz desempeñándose artísticamente, participando, pero le cuesta ese primer paso. Después yo tenía literal que esconderme atrás de los papás, porque yo quería verlo, pero él le daba ansiedad del otro lado ver que yo estaba y no podía estar con él. Entonces, de repente, cuando él no me veía, salía en el acto impecable y una de sus terapeutas me dijo, Valen, esto no puede pasar, no puede ser que él no pueda verte del otro lado, hay que elaborar esto. Y yo tengo muchos recuerdos con los papás del colegio, tipo esos ayudándome a filmar y yo atrás escondida. Y hoy estoy sentada en la primera fila y si te tengo que decir qué hice, el único consejo que te puedo dar es no aflojes. Seguí yendo a los actos, porque ¿qué pasa? En un momento te frustra o te pone tan triste la situación que dejas de ir.
Dejas de ir a los actos, dejas de ir al cumpleaños, dejas de ir al supermercado, Sí, al y cine. esto es lo importante de esto es por ahí darse cuenta que el desarrollo del niño no es una carrera. Exacto. Nosotros por ahí queremos, no, bueno, el terapeuta me dijo que haga esto, la mamá de tal niño me dijo que haga esto. Y realmente cada niño tiene su tiempo, ¿no? Tal cual. Y se va desarrollando su tiempo. Por eso la importancia de que los papás, que son los que más están con ellos. Y no solamente los papás, el entorno en general, el sí, colegio, el entorno, todo lo de la presión social que uno quiere encaminar por un lugar que en este caso no va a suceder. Claro, cada niño tiene su Por tiempo. supuesto. Sí. Sí, yo creo que igual, perdón, nadie va a marcar más el tiempo que los propios padres. Entonces, si yo Tal tuviese cual. un entorno que gracias a Dios no lo tengo, porque la verdad que hemos sido unos bendecidos con la gente que hemos encontrado como usted en el camino, el colegio, todos los acompañantes de Alfonso, pero si ellos me marcaran un ritmo distinto a mí y yo desde un lugar de mamá más empoderada digo, no, este es el tiempo de Alfonso, termino haciéndolo cumplir. Yo creo que está ahí la clave, en que mi hijo vea que si yo no estoy, porque además también está esta sensorialidad desde lo visual, ¿no? Desde lo gestual, que Alfonso la tiene muy marcada. Cuando vos te enojás, por eso también le pasó lo que pasó con los niños al principio, ¿no? Claro. Porque estaba llorando el niño. Cuando él te ve mal del otro lado, empieza a hacer el espejo, ¿no? Entonces, si yo voy a un cumple y lo veo que se pone mal y yo me pongo mal, Alfonso no se va a poner bien. Él Claro. me tiene que poder ver en un rol en el que él se suelte. Y para mí eso es la clave, que los papás podamos hacer ese empoderamiento del niño a través nuestro también. Creo que eso Maxi lo habrá en otro capítulo, de que la importancia del otro disciplinar, de involucrar a los no profesionales y a los familiares dentro del equipo terapéutico, ¿no? Porque ellos están todo el tiempo con esa persona. Nosotros, yo cuando vuelvo a controlar a los pacientes y les pregunto, bueno, ¿cómo van? Yo casi al paciente no lo reviso como otras patologías, sino charlo más con la familia. ¿Cómo está? ¿Qué pasó? ¿Y el colegio? Bueno, todo eso que es su mundo. Entonces es muy difícil que no involucrar a los demás, que sea transdisciplinario. Tal cual. Eso por es fundamental. A mí me gustaría, Valen, preguntarte cómo se enfrentan ustedes también a esto de estos comentarios que aparecen en el día a día de, ay, no, es que no tiene empatía, es que vive en su mundo, es que le faltan límites, el capricho, o sea, cómo, viste que la gente suele confundir mucho esto de estas crisis con un capricho. ¿Cómo pudiste enfrentarte a eso? Después de tantos años ya me considero medio una activista. Yo en realidad empecé por mí, por hacer mi autoanálisis de a dónde estaba parada antes de que todo esto pasara, digamos, en términos de prejuicios, de sesgos, de cómo veía las situaciones ajenas y cómo las juzgaba. De hecho, yo creo que, siempre digo, Alfonso, me hiciste mejor persona porque realmente me puso en un lugar de empatía tan extrema, tan sensible, que ya me paso, pero primero y principal, y esto es como el mensaje que yo siempre trato de transmitir con respecto a esta condición o a cualquiera, obviamente esta condición con sus complejidades me ayuda, o por ahí con que Alfonso no tenga algo tan severo para poder abrazarlo más, es que la aceptación empieza con entender que las diferencias las tenemos todos, ¿no? Entonces cuando alguien, o sea, primero hice el laburo de no enojarme, y esto que decía es, si yo quiero que sean empáticos con mi hijo, tengo que empezar yo. Y cuando escucho que alguien desde un prejuicio, desde un comentario, a veces es malintencionado, pero a veces es desde la ignorancia absoluta. Sí, tal cual. Yo dije, yo tengo que poder portar la bandera evangelizando gente, entonces me detengo, trato de hacer uso de mis mejores herramientas comunicacionales y lo charlo. Es como, obviamente me afectan, me han afectado toda la vida, me ponen en un lugar de frustración porque digo, si este es el mundo en el que vamos a vivir con un Alfonso más adulto, ¿cómo voy a hacer? Y obviamente siempre trato de cambiar el mundo para que esos comentarios no les lleguen, pero para mí es como cualquier situación de discriminación o de bullying en general, hay que empoderar al niño. Y no es que no le afecte, es que pueda hacer con esa información algo mejor. Entonces yo digo, si escucho a alguien usar, por ejemplo, estos términos, o que justo hablábamos de esto recién por el video que subí, pero, o desde el desconocimiento juzgar al otro, primero obviamente lo paro, porque yo sé que si lo paro y se lo digo, hago un cambio chiquito, pero es como construyendo, pero sobre todo me llevo esa información para dársela a Alfonso en el sentido de que él pueda
decir, no me da vergüenza que hayas dicho esto. Claro. O sea, yo tengo esta condición, como vos tenés otra cosa, y a mí no me da vergüenza y no me va a afectar porque sé que eso no es lo que soy yo. Creo que es como cualquier niño que viene a la casa y le dice a los papás, Sí. me dijeron esto, papá, ¿qué hago? O sea, puedes ir a hablar con el padre y con el niño, o puedes hacer que tu niño, yo creo que empieza por ahí. Después también es esto de, yo creo que cada vez que frenamos a alguien que desde el desconocimiento, desde la mala intención dijo o hizo algo, estamos haciendo un cambio. Pero es más que nada esto, yo creo que se puede llegar a transitar. He tenido momentos de mucho llanto bajo la ducha por algo que me dijeron o por algo que hicieron, y es como, yo literal me he tirado al lado de Alfonso en una crisis en medio de palmares, y yo en vez de fingir como que no pasó nada o avergonzarme o agarrarle menos rencor, me tiré al lado de él. Y ahí es donde yo, como te digo, empiezo por mí. Si a mí no me da vergüenza que me estén mirando mientras eso pasa, Alfonso en un momento le va a dejar de dar vergüenza. Entonces, Vale, ese empoderamiento que tuviste, capaz que vos tenías otras herramientas, seguramente. pero no a todos los padres les pasa, y lo que yo veo en la consulta por ahí es que el hijo va por un camino y los padres van por otro. Sí. O sea, no han resuelto lo de ellos, es muy difícil que puedan resolver lo del niño. Seguramente. Y como vos decís, por eso es importante también que la familia tenga su acompañamiento desde la psicología o de la terapia que necesite para poder afrontar eso. Es como vos lo decís, si yo primero no lo hago, va a ser muy difícil que ayude a mi hijo. Exacto. Y eso es muy Yo importante. creo también que, bueno, un poco desde la propuesta que nosotros hemos brindado a todas las familias que acompañamos, creo que es importante hablar de esto. El colectivo de discapacidad aumenta todo el tiempo y ahora somos porque me incluyo, creo que nosotros también somos un poco activistas, como dice la Vale, pero creo que nosotros ahora que somos parte tenemos la tarea de visibilizar un poco más esto que pasa. Y esto de poder educar al otro me parece fundamental, ¿sí? Yo en eso coincido muchísimo con Eda, porque cuando escucho a veces los adolescentes, los niños que usan ciertos términos Claro, de manera despectiva, es tomarse un minuto de decir, che, eso no está bueno, y poder ir cambiando. De a poquito todos los que estemos de este lado vamos a ir haciendo y generando un cambio en el otro que me parece fundamental. Es como dijo Eda. Sí, sí. Es Es totalmente con cualquier parte. condición. Con Sí, cualquier también condición. forma parte de la mirada ajena, ¿no? Digo, ¿cuántas veces hemos mirado a un niño que parece que está haciendo un escándalo de capricho en un restaurante? Y todos nos pasa, en el mismo avión, decir, ¡ay, qué perno! Me tocó un Sí, niño tal adelante. cual. ¿Verdad? Es como... Entonces, bueno, yo por eso digo que Alfonso me sensibilizó a un extremo que me paso a veces, y como, basta, Valentina, está siendo demasiado profunda. Pero es eso, ¿cuántas veces nos paramos antes de hablar a pensar lo que vamos a decir o a mirar de una manera distinta? Yo he frenado señoras en el supermercado, haciendo comentarios por Alfonso. Ya no me importa nada, ¿no? Pero bueno, sí, creo que, mira, me escriben mamás y me preguntan, ¿cómo haces? Y yo es esto, es como, pensá en vos. O sea, pensá, si vos fueras el niño, ¿cómo te gustaría que fuera tu mamá? Claro, y esas maneras por ahí de educar también al entorno y a la sociedad, porque uno lo que quiere también es colaborar para el futuro. Yo me imagino que vos también como mamá decís, bueno, en un futuro yo no voy a estar, o cómo va a evolucionar él, o cómo se va a adaptar, y eso que vos por ahí te planteas hoy en día, lo puedes ayudar después a otra mamá. Exacto. Porque vos me imagino que te haces esa pregunta, ¿no? En el futuro, ¿qué va a pasar con mi niño cuando entre al secundario? ¿Qué pregunta le hiciste? ¿Qué pregunta le hiciste? Estoy cambiando mi vida, son de esa pregunta. Exactamente. A mí me parece que, bueno, que está buenísimo que nos cuentes cómo va a ser el futuro de Alfa. Sí, bueno, justamente la semana pasada di una charla de esto y decía, todo el mundo cree que los papás de personas con discapacidad estamos haciéndonos esa pregunta, ¿qué va a ser de él cuando yo no esté? ¿No? De hecho, nosotros con su papá, ese fantasma está desde el primer día y uno hace desde los recursos económicos que tiene todo. Comprar una casa, en nuestro caso, ¿no? Pero digo, en general, Sí. le compras una casa, le compras un auto ya listo, 1000 seguros de vida y bueno, ahí está el futuro, ¿no? Hace unos meses atrás conocí a Fernando Pollack, que es el creador de A la Mesa, es un restaurante en Buenos Aires, en el que el 90% de su personal son personas neurodivergentes, y él lo fundó por su hija autista. Es un restaurante de excelencia, o sea, está recontra bien valorado en Google, es como un caso de éxito por cómo él, es médico, él lo pensó desde
lugar más secuencial, ¿no? Pero el 90% es solamente el chef no tiene una discapacidad o una neurodivergencia, ¿no? Y lo conocí en un foro y él hablaba de esto de, en realidad la real pregunta que nos hacemos los papás de personas con discapacidad es ¿qué va a hacer cuando termine la secundaria? Ni siquiera es cuando yo no esté creyendo que me voy a morir de viejita, ¿no? ¿Qué va a hacer cuando termine el colegio y tenga que salir al mundo laboral o al mundo sociolaboral, ¿no? Y bueno, sí, que se escape la protección de nosotros. sí, o por ahí sigue teniendo la protección, pero sabes que es una persona ya adulta, o sea, Claro, ya tiene 18 años, terminó la secundaria y bueno, a raíz de esto a mí me surge un proyecto personal que por eso digo, estoy cambiando mi vida, dejando mi trabajo, todo, me generé una alianza con unas chicas que lo estaban ya armando, se llama Cima Consultora y es una consultora de recursos humanos, pero para inclusión laboral de personas con discapacidad. Entonces hacemos todo el mismo proceso que una consultora de reclutamiento y selección, pero acompañando desde el inicio hasta lo que dure esa contratación a la empresa en que sea una inclusión real, en la que podamos sumar talentos donde están las oportunidades adecuadas. Y yo me imaginaba trabajando en ese tercer camino justamente por esto, porque decir, si yo ya me empoderé para Alfonso, de hecho siempre digo, justo tiene 8 años. Tengo una década, tengo 10 exactamente desde acá, por eso dije, lo tengo que hacer ahora para construir ese camino que es un cambio de paradigma, porque es primero al margen de, estás dando oportunidad, estás sabiendo ver que te vas a enriquecer, nosotros lo hablábamos recién, vas a ser una persona que seguramente va a sumar más en su puesto de trabajo. Claro, porque no es que sea solo un acomodo, una recomendación. No es un voluntariado, tal cual, no es un favor, es real que sea valorable para la empresa. Sí, sí, te suma el talento porque hay un sentido de pertenencia mucho más marcado cuando una persona obtiene un trabajo en condiciones en las que siempre le ha costado todo más. Entonces, bueno, es que de verdad, literal me surge de esa pregunta, esta iniciativa, y es bueno, yo no tengo ni los recursos económicos ni la posibilidad de abrir un proyecto personal para darle trabajo, voy a trabajar para que los empleadores conecten con esta idea. Y en realidad, siempre decimos con las chicas de Cima, es un eslabón más el poder conseguirle trabajo, es cambiar la cabeza de toda la sociedad, el cambio de paradigma, de decir, hicimos que sociolaboralmente la persona fuera integrada, pero la empresa le genera un impacto, le genera un cambio. Imagínate, vale que entre el 5 al 10% de una población X es discapacitada. Entonces imagínate si no hay una bolsa de trabajo o que las empresas piensen un poquito más desde esa manera, ¿no? Aparte me parece muy interesante el proyecto, ¿sabes por qué? Porque si te pones a verlo desde el lado social, como es ella de educar a los empresarios, de educar es hasta un trabajo más fácil a futuro para esos papás que se abocan totalmente al niño y pierden por ahí tiempo de su vida solo se empoderan por su niño. En cambio, si nosotros obtenemos ese apoyo social de que también colabore la sociedad, es un peso menos para esos papás que por ahí están en y también esto que estábamos hablando de cómo vamos educando de a poco y empezando a abrirlo. Entonces, bueno, ya tenemos una consultora que ahora está educando a las empresas y en esa empresa en la no que... No solamente educando, sino siguiendo. Siguiendo, por supuesto. Vos sabés que ahí es donde está el mayor desafío, lo hablábamos recién nosotros fuera de cámara. Hay tanto miedo y tanto desconocimiento que no es un tema de voluntad. Hay mucha gente que lo quiere hacer. Pero como lo contamos recién, un caso que te sale mal, porque por ahí no había un equipo capacitado para acompañar a esa persona, no había un líder inclusivo para ser el jefe de esa persona, no había una familia que tuviera que entender el lugar que ocupa, que no es el lugar de mamá en el colegio, que por ahí la contratación se hizo, pero no se pudo sostener el puesto de trabajo porque no había una red de contención. Pero no porque esa persona necesite tener una red distinta, sino porque hay tantos miedos, tantos desconocimientos, tantos prejuicios, que se termina poniendo la barrera, no por la persona, sino por el entorno en el que vive. Entonces, es tan simple como entender que ya cuando vas a una entrevista de trabajo, pasas más tiempo hablando de tu discapacidad que de tu talento, ya desde ahí está la barrera. Entonces, nosotras nos ocupamos de, primero, como te contaba, poner... candidatos con competencias en los puestos que las empresas necesitan. Por eso armamos una base de datos. Como cualquier otra bolsa de trabajo. Claro, si vos necesitas un puesto que tenga estos talentos, las personas que vamos a reclutar,
entrevistemos gente que tenga esas competencias para que tengan las mismas posibilidades a niveles, digamos, de entrevista. Pero después que la entrevista ya sea inclusiva, Claro. que podamos capacitar a los equipos, que haya necesidades de apoyo que sean como, digamos, Tal cual. racionales y no tampoco una cosa que la empresa crea que va a invertir un dineral en una contratación de una persona cuando no es así, es un prejuicio. Vale, ¿y cómo está constituido CIMA? ¿Qué otras compañeras tenés? Para Las, saber, ¿no? las chicas de Obviamente. formación son psicopedagogas, pero las tres tienen, yo digo las tres somos cuatro, vendría a ser el perfil comunicacional del equipo. Son psicopedagogas, pero se han formado en 3 perfiles vitales. Una de esas es especialista en reclutamiento y selección, saben medir muy bien los perfiles y toda esa parte inicial. Otra de esas es muy capa y se ha profesionalizado en todo lo que es accesibilidad. Entonces hacemos como con ella los diagnósticos en las empresas y vemos después cuando se contrata a la persona qué necesidades de apoyo tiene y cuáles son, como decía yo recién, racionales y cuáles por ahí se pueden conversar mejor. Y después la otra de las chicas es especialista en todo lo que es proyectos de inclusión. Entonces generamos todas las alianzas estratégicas porque acá como que los 2 actores principales son la empresa y la persona que quiere trabajar, pero después también hay una red inmensa y también hay cuestiones que pueden ir más allá de una contratación, que es todo lo que una empresa puede o quiere hacer en términos de inclusión. Desde, por ejemplo, cadena de suministros y proveedores. Por ahí no tenés las condiciones dadas para hacer una contratación, pero puedes contratar un proveedor con diversidad o con inclusión, capacitaciones en general. Hay un montón de gente que ya tiene personas con discapacidad en sus equipos y no tiene capacitados a los equipos, entonces también brindamos esos servicios y ella como que gestiona toda esa parte. Interesante. Muy bueno. Sí, es muy, yo les digo las chicas superpoderosas porque yo llegué después al equipo, pero las conocí, para mí tenían bien marcado eso, entonces se ha dado todo muy bien. Y como te decía, para mí hay un montón de gente en Mendoza que quiere, pero no saben cómo, ¿viste? O tuvieron una experiencia que no salió tan bien y se frustraron porque en lo personal te duele el corazón cuando lo quisiste hacer y salió mal. Y nosotros nos ponemos en el lugar de ese empresario y decimos, yo estaría mal también. Claro, como dijiste, y la persona retrocede. Todos retrocedemos 20 casilleros para atrás Sí, cuando sí, algo sí. sale mal. Entonces estamos para eso. Y bueno, Alfonso me motivó un poco por esta idea de, bueno, si yo puedo de acá a 10 años haber construido un camino en el que el mercado laboral sea más abierto y cambien un poco la cabeza, o sea, así le demos trabajo a un par de personas nada más, o sea, y sé como mamá a todo. Así que bueno, que le quede ese mensaje a Alfonso cuando tengas 18, mira este video. Sí, no, y aparte es una propuesta súper innovadora y como todo lo nuevo, son años y años de mucho trabajo, así que bueno, yo creo que está buenísimo lo que hacen. buenísimo. Sí, el proyecto se llama CIMA por esto de querer alcanzar la cima. Cuando yo les hice el logo ahora a las chicas, el logo nuevo, hicimos la A, es una montaña, simboliza ser una montaña y tiene una estrella que está por llegar a la cima, todavía no ha llegado, pero lo está haciendo por el camino difícil. Tiene un camino fácil la montaña y uno difícil. Y la estrella está por ahí justamente por eso, porque sabemos que es un caminito de todos los días intentar hacer algo y en algún momento vamos a llegar. Así que Un paso a la vez. Claro. Bueno, Vale, muchísimas gracias por haber venido, por habernos contado un poquito de lo que es el mundo con el Alfon y por habernos hecho un poco este caminito que han transitado, que nos parece súper valioso. Gracias a ustedes también por habernos acompañado otro episodio más. Más que nada, Vale, felicitarte porque la verdad que el trabajo por ahí, no solamente con CIMA, sino con tu familia, con tus niños, que haces es súper importante y creo que las personas como vos que se toman estos roles tan en serio y colaboran para que los papás y las otras familias puedan también tener una herramienta y salir adelante, esto sea posible, ¿no? Sí, como dicen los chicos, también es importante tu rol para los demás, ¿no? Para que vayan aprendiendo y esa herramienta a través de este emprendimiento que tienen, de ayudar a los padres, pero sobre todo a esos padres para que ayuden a sus hijos, ¿sí? Como lo que vos planteaste, ¿qué va a ser el después, ¿no? Claro, es realmente la finalidad que nosotros le queremos dar a este proyecto, ¿no? Exactamente. Es eso, ayudar, encontrar gente que quiera colaborar y que se ponga en el rol de ayudar a la sociedad para decir, bueno, si yo pude aprender, pude hacer esto, se lo voy a transmitir a otra persona. Porque para hacerle... no solamente como especialistas unipersonales, sino como centros de rehabilitación, que lo persigue cualquier centro de rehabilitación. Va más allá, porque no sirve de nada lo que hacemos nosotros
si la familia Sí, no la acompaña. No sirve de nada. O sea, porque vienen a hacer rehabilitación 2 horas, 3 horas, y el resto del día, ¿entendés? Esa es la pregunta. Y el resto del día, si no acompaña a la familia, todo el esfuerzo que nosotros hacemos no se ve reflejado. Más Sí, que no es un esfuerzo menor. Yo eternamente agradecida, obviamente con ustedes por el espacio, pero con ustedes porque yo les digo, o sea, los ángeles de la red de cualquier familia son esas personas que nos enseñan, que pasan este tiempo, pero que eligen. O sea, que elegiste trabajar de esto es una vocación que requiere tanto amor y tanta paciencia que no podemos no estar a la altura. Porque es devolverles un poco toda esa esperanza que nos dan. Y nada, todo el mundo siempre me dice, Alfonso te eligió, vos tenías que ser la mamá de él. Y yo decía, bueno, qué mensaje tan espiritual, ¿no? Pero ahora que hemos transitado este camino, entiendo que sí, que alguien por ahí que pueda, que se anime a hablar. Porque es eso. Yo tengo una remera que dice, es de Conocida, que dice, hablemos de autismo, hablemos. Mientras más se hable, yo odio de hecho usar, desde que Alfonso me trajo este diagnóstico a la vida, el término normal. Para mí nadie es normal y está bien. O sea, ¿qué es normal? O sea, estar dentro de una norma. ¿Quién establece la normalidad? ¿Quién establece la normalidad? No seas normal, o sea, abrazar no ser normal, porque estar dentro de la norma es algo que culturalmente, no en términos de leyes ni nada. Entonces, yo siempre digo, mientras más se hablan los temas, más se naturalizan. Más se visualiza, más se aprende, más se enseña. Tal cual. Y eso hace que se conviertan en normales. Y si se convierten en normales, pasan a dejan de ser, tabúes. Entonces, cuando un papá reciba el diagnóstico, no va a tener el mismo miedo que tuve yo. Porque va a tener información, porque va a saber que no es tan grave. Porque va a tener herramientas, porque va a saber a dónde ir, a quién dirigirse, cómo hacerlo. Sí, bueno, esa es la finalidad de esto. Sí, mi mamá me dijo, mira, ya que hablamos tanto de esa, la información calma a las personas cuando me dieron el diagnóstico, porque tener un diagnóstico te termina dando la información que necesitas. Entonces, agradecerles a ustedes por brindar la información a través de estos canales, porque mientras más gente escuche y empiece a entender, menos miedo va a haber y va a dejar de ser un estigma. Y si no es un estigma, se va a dejar de usar el término como algo malo, se va a empezar y la gente va a decir, sí, tengo esta condición sin tanto miedo. Bueno, hemos hablado un montón de inclusión en todos los aspectos, en todas las etapas, incluso en el futuro, la inclusión en la parte adulta, pero para el próximo episodio les dejo ahí una intriga. ¿Qué pasa cuando llega la indicación de necesito una docente de apoyo? Claro. Así que, bueno, los esperamos en el próximo episodio para poder desglosar un poco todo lo que es este servicio de apoyo a la inclusión escolar, que, bueno, es un tema también muy tabú. Así que vamos a desglosar un poquito el servicio. Ahí nos va a hablar de Agus Andrés, que es psicóloga, parte del equipo de apoyo a la inclusión escolar, SAI, así que los esperamos. Los esperamos, y la licenciada Diana Muñoz también. Agradecemos a todo el equipo que nos ayuda a que podamos llevar este proyecto adelante, y también especialmente a las chicas de Encima Consultora por haber permitido que Vale hoy esté con nosotros. Bien. Muchas gracias. Gracias, chicos.